y vamos a continuar con nuestra segunda etapa de nuestro seminario. Y quiero dejar en este lugar a don Paul Pacheco Quintanilla de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, ¿ya? Cual nos presentará resultados y beneficios de telegestión en San Clemente. Paul. Buenos días todavía, así que muy buenos días, gracias José. Primero agradecer que hayan venido para acá. Para nosotros es súper importante mostrarle a todos los actores del mercado en torno a iluminación o alumbrado público en particular, varios conceptos, ya entre comillas, que lo que hemos estado haciendo, las nuevas normativas que están saliendo, porque para nosotros en particular es muy relevante que entiendan que queremos cambiar un poco el tema del mercado de alumbrado público. Queremos profesionalizarlo, queremos que se tengan mejores beneficios hacia los usuarios finales, por eso agradecer que estén aquí, ¿ya? Mi presentación habla de resultados y beneficios de telegestión en San Clemente. Mi idea no es hacer una presentación de contenido tan técnico, sino que entender algunos conceptos de fondo que para nosotros son los que nos mueven, ¿ya? Entonces voy a hablar de tres temas bastante claros sobre un contexto, ¿ya? Que de repente se nos olvida porque estamos haciendo algunas cosas. Hablarles sobre el programa de recambio masivo de alumbrado público que lleva el Ministerio, que seguramente muchos lo conocen. Y finalmente hablarles sobre el proyecto piloto San Clemente, que incluye algunos conceptos de telegestión, ¿ya? Entonces, para hablar del contexto, quiero situarlos un poquito con el concepto de dónde están ubicados el alumbrado, o por qué necesitamos alumbrado público, ¿ya? Y tiene que ver con el concepto de las ciudades, ¿ya? Muchas veces que el día a día nos come y se nos olvida que estas problemáticas han venido dándose mucho tiempo, no tan solo el tema del alumbrado, tenemos basura, tenemos el tema urbanismo, tenemos muchos problemas asociados, y no son problemas nuevos. En las primeras ciudades hay vestigios de hace 15.000 años, donde se empezaron a generar los primeros conglomerados, y el hecho de que se junten las personas a vivir en ciudades genera dificultades, genera que se vuelvan sistemas que pareciesen en un inicio muy simple, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que hay más gente, se vuelven complejos. ¿Por qué es importante mencionar esto de la ciudad y por qué es importante entender que son sistemas complejos y que están cambiando constantemente? Porque a pesar de que muchas veces vemos, o el concepto de alumbrado público parece algo muy sencillo, en realidad es algo complejo. Se deja de lado, incluso muchos municipios tienen a una persona, 2 personas trabajando en alumbrado, lo tiran a hacer ornato, incluso lo tercerizan y se desentienden un poco del concepto de alumbrado, pero son cosas bastante complejas, ¿ya? Entonces, para entender también la importancia del alumbrado, es entender también el concepto de que la población a nivel mundial va en tendencia a vivir a ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez se vuelve más complejo administrar las ciudades y más complejo administrar también el alumbrado público, ¿ya? Hay una proyección que dice que las ciudades de aquí al 2050 van a estar un 70%, la población mundial va a estar viviendo en ciudades en un 70%. 70% de esta población va a estar allá. América Latina, en particular, el 80% ya vive en ciudades. Por lo tanto, las problemáticas de la media mundial ya las estamos teniendo ahora. ¿Qué significa eso? Los problemas de alumbrado, los problemas de congestión, los problemas ya son problemas actuales y que muchas veces, como decía Ernesto hace un rato, tanto la tecnología como la problemática le ganan a los reglamentos, le ganan a las leyes y tenemos que improvisar. Entonces, ¿qué significa todas estas dificultades, todos estos retos? Es que tenemos que tratar de solucionarlo. Tenemos que tratar de incorporar conceptos, ¿ya? De tratar de interactuar con los distintos individuos. Lo primero que les pregunto siempre es, bueno, al común de los usuarios, yo sé que todos acá están relacionados de alguna manera con el alumbrado, pero si el alumbrado en su casa, afuera, en su calle, se echa a perder, ¿qué es lo primero que hacen? Llamar al contratista, sí. Bueno, la persona común y corriente, si lo ve mal, lo que tiende a hacer, si es que reclama, llama a la distribuidora. Llama a la distribuidora y dice, oye, ¿sabes qué? Me falla la luz. No tiene idea ni cómo funciona. En el caso que la distribuidora no es la misma que está haciéndose cargo del contrato de mantención, lo más probable es que dice, bueno, ¿sabes qué? El alumbrado no es mi responsabilidad, el alumbrado es responsabilidad del municipio.
Entonces tiene la persona que llamar al municipio. El municipio dice, bueno, le voy a avisar a mi contratista. Le avisa al contratista. Como no hay claridad de dónde está mala ni de qué manera está mala, pueden pasar 3 meses, 3 semanas o lo que sea, y la luminaria simplemente no tiene ningún funcionamiento. ¿A qué voy? Es que existe hoy en día una desconexión entre los usuarios, entre los organismos que están demandando estos servicios, en cómo funcionan, ¿ya? Cómo funciona el alumbrado. Por eso es importante, porque hoy en día administrar, no sé, 500 puntos de alumbrado podría ser algo relativamente sencillo. 2.000, 3.000, 50.000 luminarias ya no es tan sencillo, ¿ya? Porque es un activo que hay que administrar que genera un servicio hacia la comunidad. Entonces ahí aparece el concepto de ciudad inteligente, ¿ya? El concepto que viene a decir, bueno, son ciudades que tienen necesidades y aplican tecnologías para tratar de suplir estas necesidades, ¿ya? Con una visión, con una visión a largo plazo, que estas ciudades se desarrollen de manera sostenible y que aumenten o incrementen la calidad de vida. La pregunta es, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque cuando hablamos de telegestión, cuando hablamos de alumbrado, cuando hablamos de incorporación de tecnologías, de repente se nos olvida por qué estamos incorporando estas cosas. Se nos olvida por qué incluso uno va a las distintas presentaciones que hacen los proveedores u otros foros de Smart City, donde uno ve cosas futuristas. Incluso yo que no tengo ni una ciudad, no administro nada, de repente digo, yo también lo quiero. Es como fascinante, a uno lo motiva. Pero muchas veces dista mucho de la realidad de los mismos municipios. Los municipios tienen recursos muy acotados. E incorporar cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de solución no necesariamente va a solucionar las problemáticas que tienen. Entonces, la asociación entre la problemática y la tecnología tiene que estar muy, muy, muy clara, ¿ya? Con el concepto de Smart City y la incorporación de tecnología, de repente uno empieza a pensar, bueno, voy a incorporar telegestión, voy a incorporar cámaras, voy a incorporar estacionamiento, voy a ver un montón de cosas, e incluso empiezan a aparecer nuevas ideas. Y la pregunta es, bueno, si yo quiero tener una ciudad más inteligente, ¿significa que voy a tener que tener todo conectado? ¿Significa que voy a tener que tener mucha tecnología? Hoy vemos las antenas de celulares apareciendo por todas partes, es un problema, e incluso tenemos incorporación de ejes con cámaras de televigilancia, tenemos otro proyecto donde tiene, no sé, iluminación, sirenas, temas de emergencia, y todos son sistemas que no están interconectados. Entonces, el concepto, cuando quiero hablarle de ciudad inteligente, el concepto es tener claridad desde el ente que está organizando esto sobre cómo debo organizar mi ciudad, sobre qué necesidades tengo y cómo interconecto todas estas necesidades utilizando tecnología. Y en base a esto viene un poco el programa de recambio de alumbrado público, ¿ya? Que es un programa que tiene una duración de 4 años, se creó en la Agenda de Energía en marzo del 2014, y lo que equivale a instalar o recambiar cerca de 200.000 luminarias, como les decía, que es un 8% de las luminarias del país, ¿ya? Con financiamiento del Estado. Esto beneficiará, en un inicio se pensaba que vamos a beneficiar cerca de 100 municipios, tenemos un poco más de 100 municipios beneficiados. No tan solo estamos beneficiando o ayudando a los municipios que nosotros estamos financiando, sino que estamos ayudando a municipios que no cayeron dentro del concurso, que no recibieron el beneficio directo del Estado, y lo estamos ayudando a formular proyectos, ¿ya? Porque el desconocimiento de estos temas son muy grandes. Todo este proyecto tiene una inversión cercana a los 100 millones de dólares, ¿ya? Y la gran gracia de proyectos de este tipo es que los beneficios son inmediatos, ¿ya? Proyectos que a nosotros nos demora armar cerca de un año, entre coordinarnos con el municipio, armar unas buenas bases de licitación, encontrar el financiamiento adecuado, publicar la licitación, adjudicar y después nuevamente implementar. La implementación es relativamente rápida, pero todo este proceso nos lleva alrededor de un año. Pero el beneficio para la persona, o en este caso para el ciudadano, es inmediato. Ve que un día le pasan por la calle, le cambian en este caso la luminaria, e inmediatamente recibe el cambio, como decía Ernesto, de esta sensación de seguridad distinta, cambian los colores, como que renuevan la cara de la ciudad. En algunos casos incluso nos han dicho que se vuelve como más moderna, ¿ya? Entonces, este proyecto tiene una componente bastante interesante, una componente social,
Ernesto habló ya de la parte técnica y de sensación, que es bastante potente, porque este proyecto en conjunto que hemos estado ejecutando en conjunto con la agencia no tan solo ha pensado en hacer recambio uno a uno, es decir, cambiar 200.000 luminarias no es cambiar una ampolleta por otra ampolleta, no, sino que cada caso, cada comuna en la cual se ha intervenido y la cual se están apoyando, se han hecho proyectos lumínicos de acuerdo a su realidad. La zona norte de Chile en particular tiene arquitectura urbana muy distinta a lo que es la zona sur. Y lo mismo pasa en Santiago, que tienen sus propias, o la región metropolitana, tienen sus propias historias, ¿ya? Calles como, por ejemplo, Santiago, donde la mayoría del cableado está subterráneo, donde los postes son muy distintos. En el sur tenemos veredas que están muy separadas de las calles, son muy anchas, ¿ya? Con realidades muy distintas. Y normalmente el tema del alumbrado muchas veces se ocupaba para tanto la iluminación vial y también tenía un efecto de que también iluminaba la vereda, incluso en algunos lados, por temas de seguridad le ponían muchos focos, halógenos y un montón de otras cosas más, y terminaba iluminando incluso la fachada o dentro de la casa directamente. Entonces, la gracia de este proyecto es, como les digo, es generar proyectos de acuerdo a la realidad de cada comuna, ¿ya? ¿Cuántos proyectos hemos tenido? Bueno, esa cifra ya está un poco más actualizada, no la cambié, pero ya actualmente llevamos cerca de 150.000 luminarias recambiadas, ¿ya? Quería mostrar acá dónde estábamos presentes, pero la verdad es que estamos presentes en todo Chile. Incluso cambiamos hasta en Isla de Pascua ya un par de luminarias. ¿Ah? Pareciese Bolivia, pero estamos por acá. Pero no, pero lugares, hay lugares que están como dentro de la frontera, ¿ya? Eso creo que es Camarón Lagos, por allá es General Lagos. General Lagos. Entonces muy lejano. Entonces, el proyecto tiene una connotación social bastante interesante, porque este 8% que le estábamos hablando parece poco, teniendo en cuenta cuánto queda, pero el impacto real no es solamente ese 8%. Es mucho más, porque las personas transitan o cruzan muchas veces comunas y ven el efecto. Por lo tanto, el beneficio es mucho más grande del que pensamos, ¿ya? Bueno, hablando de los mismos beneficios, hay cosas que hay que destacar, ¿ya? Que son sumamente importantes. Estamos cambiando la calidad de vida de las personas, pero también hay otros beneficios económicos, administrativos. Hoy en día, el recambio de alumbrado público por esta nueva tecnología, que es impulsada por el concepto de eficiencia energética, ha generado ahorros en promedio, de estos ciento y algo municipios que estamos hablando, en promedio ha generado un ahorro de facturación del cerca del 40%. ¿Ya? Algunos casos más, algunos casos menos, pero un 40% de la facturación. Lo cual no deja de ser interesante, ¿ya? Municipios que tienen presupuestos muy acotados, que les digas, oye, de ahora en adelante, con todo este proyecto vas a ahorrarte un 40%, le da capacidad para hacer un montón de otras cosas más que tienen deficiencia, ¿ya? Bueno, otra cosa, les ayuda a conocerse un poco más. Nos ha tocado el caso que municipios ni siquiera tienen idea de cuántas luminarias tienen, ni de qué parque estamos hablando, de qué tipo de luminaria, dónde están puestas, ni hablar del tipo de contrato o tarifa que tienen con las distribuidoras. Entonces esto nos ayudó también a mejorar la administración de estos contratos, también ayudándolo a entender cuál es la opción más conveniente. Y eso, al tener claridad sobre su manejo de gestión de su activo, eso también genera beneficios directos, ¿ya? Finalmente también hay una disminución de costo de mantención. Al incorporar una nueva tecnología con estas características, disminuimos las cantidades de partes móviles, mecánicas, por lo tanto, y al ser nuevo, pues estamos cambiando gancho, luminaria y parte del hilo conductor, al ser nuevo, disminuimos las fallas. Normalmente lo que hacen los municipios, con los pocos presupuestos que tenían, van cambiando de a poquito sectores, muchas veces se ganan un proyecto y cambiaron hace 10 años las luminarias, no tenían mucha claridad, ¿no? Entonces iban fallando de a poquito algunos lugares e incluso ni siquiera detectaban la falla. Entonces, la gracia de normalizar esto hace que los costos de mantención también disminuyan un poco. No significa que los reduzcan a cero, como mucha gente dice por ahí que al cambiar con esta tecnología se reduce a cero el costo de mantención. No, es mentira. Lo que pasa es que hay menos fallas, por lo tanto tenemos menos insumos a los cuales tenemos que gastar. Pero aún así hay que mantener una especie de servicio porque hay de repente choque a poste, hay alguna falla de otro tipo y debe haber un equipo, un costo fijo que en el fondo pueda responder a este tipo de cosas. Pero en el fondo este costo de mantención disminuye, pero también lo que estamos haciendo es mejorar la disponibilidad del servicio.
Nos ha pasado en algunos casos que decimos, oye, bueno, vamos a tener un 40% de ahorro. Empezamos a revisar y no llegamos al 40%. Un poco menos, un poco más, según las estimaciones teóricas. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, del 100% del parque quizá había una disponibilidad del servicio de un 90%, 95%. El resto del parque o estaba apagado o incluso funcionaba de día. Entonces, hay otro tipo de beneficios que de repente cuesta verlo porque no se conoce la realidad. Y finalmente, mejora la calidad de iluminación de la calle. Yo creo que esto ya lo mencionó Ernesto. Desde el punto de vista social, son bien interesantes por la sensación de seguridad, por la renovación de la ciudad en sí misma, porque también permite darle un nuevo uso a los espacios públicos. El hecho de que podamos iluminar nuevos lugares permite renovar el comercio en algunos sectores, ¿ya? Finalmente, ¿cuáles son los resultados? Acá están un poco a la vista. Estas son fotos creo que son de San Clemente, donde la gente incluso estaba tan contenta que creo que posaron antes y después. Si se fijan, en la misma moto, antes y después, es la misma señora vestida igual, antes y después. Y el beneficio, si bien no son las mejores fotos, pero creo que es evidente que acá se aprecia muy distinto lo que es la misma ciudad. Entonces, en ese sentido queremos mostrarle que este proyecto, el concepto de estar recambiando esta tecnología, tiene varios efectos que yo creo que la mayoría lo conoce, pero el impacto sobre la gente es bastante interesante y por eso para nosotros tenía prioridad generar un proyecto de este tipo, ¿ya? La pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Bueno, el municipio, un beneficiario directo, se ahorra cuentas de energía, mantención y disponibilidad de servicios. Problemática. Normalmente, como les decía, este círculo de estar que los vecinos están protestando y que no hay iluminación, cambia la sensación. Incluso a nivel político, si uno lo quiere ver un poco más claro, los contratistas lo saben, los municipios lo saben. A nivel político, cuando hay cambio de elecciones, que los alcaldes quieren mostrar parte de su gestión y lamentablemente o beneficiosamente para los ciudadanos, el recambio alumbrado es muy visible. Se nota inmediatamente que se hizo algo, ¿ya? Otro beneficiario, vecino o vecina, mejoró su calidad de vida. Se pueden extender los horarios de funcionamiento de los lugares públicos. Y el comercio y la industria, como les decía, también es otro beneficiario. Hay estrategias donde se pueden iluminar calles, particular, costaneras de lugares, para darle mayor turismo, un uso distinto, ¿ya? Entonces yo quiero dejarlo con un video. Antes de partir describiendo un poquito más el proyecto San Clemente, los voy a dejar con un video de cómo fue este proyecto piloto, ¿ya? Un proyecto piloto donde hicimos recambio de alumbrado LED. ¿Y por qué piloto? Porque le incorporamos el concepto de telegestión, ¿ya? Y quiero mencionarla que es una parte importante. Cuando partió este proyecto, pensamos en incorporar telegestión a las 200.000 luminarias. Y dijimos, ok, incorporemos las 200.000 luminarias telegestión. Se hicieron estudios de mercado, se vieron qué tan maduro estaba el mercado, cuáles eran las normativas vigentes. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y cuál iba a ser el beneficio directo en este caso a los ciudadanos y al municipio, quién iba a operar estos sistemas. Entonces dijimos, ok, antes de tirarnos a la piscina con esto, hagamos un proyecto piloto y veamos cómo funciona. Hemos hecho bases de licitación, hemos trabajado en conjunto con la agencia para hacer proyectos lumínicos. Una cosa muy importante es que estamos tratando de renovar este mercado del alumbrado, que es un mercado, después de la basura, que es un mercado sucio, el mercado del alumbrado público es un mercado oscuro, como le dicen por ahí. Entonces, haciendo la analogía, queremos reformar este tipo de cosas con un efecto de beneficio para todos, porque no vale la pena que municipios estén gastándose plata que no tienen, endeudándose por más años de los que pueden endeudarse por proyectos que muchas veces ni siquiera tienen los resultados que se esperan. Entonces, y ahora no funciona nada. Bueno, pero les voy a contar el video, lo voy a hacer ya. Pero sigamos avanzando con la presentación y a ver si podemos... Por último, al final lo podemos tratar de mostrar. Ya, entonces le cuento un poco del proyecto San Clemente. San Clemente, cuando se decidió hacer este proyecto, fue pensado, dijimos, ok, hagamos un proyecto de telegestión. Lo más lógico presentar un proyecto de este tipo es en las ciudades donde están más desarrolladas, donde uno podría decir, ok, esto va a funcionar sí o sí. Pero Santiago no es Chile y todas las ciudades no se comportan como la región metropolitana.
Entonces, ¿qué pasa si incorporamos un proyecto de este tipo en una región, por ejemplo, en Maule, ¿ya? Ahí está puesto donde está San Clemente, donde son cerca de 40.000 habitantes, ¿ya? Que tiene una componente rural bastante interesante, pero el recambio en este caso se hizo solamente en la parte urbana. Esto se ejecutó en el año 2015, fue desarrollado en este caso ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por eso ahí están los logos. Yo creo que Robert les va a explicar un poco más de detalles técnicos más adelante. Se cambiaron alrededor de 2.100 luminarias, ya fue con tecnología LED, y se le incorporó el sistema de telegestión. Sistema que, si le pregunto acá qué entiende usted por telegestión, me van a decir 1000 cosas distintas, ¿ya? No, me permite controlar, me permite visualizar, me permite ponerle otro tipo de cosas. Y dependiendo del proveedor, voy a tener distintas funciones, distintas formas de operarlo, y también voy a tener distintos costos o formas de implementarlo, ¿ya? Como les decía acá, fue el recambio del equivalente al total del parque urbano, y la inversión fue de alrededor de 1.000 millones de pesos. Para darse una idea, estas luminarias nos salieron aproximadamente como 475.000 pesos precio unitario, ¿ya? Que en ese entonces ya era medianamente económico dentro de lo que estábamos viendo. Eran las primeras licitaciones que se estaban haciendo en torno al alumbrado. Nosotros ya veníamos estudiando cuáles eran los precios de las luminarias por licitaciones que los mismos municipios estaban haciendo. Encontramos precios de todo tipo, ¿ya? Sin entender tampoco cómo hacía la base, cuáles eran sus requerimientos. De repente veíamos una comuna en X lugar, cada luminaria le costaba 1.000.000 de pesos, 1.200.000, en otro le costaba otro valor y era la misma luminaria, entonces no entendíamos nada. ¿Qué es lo que estaba pasando? Probablemente es que bajo la falta de información que tenían los municipios, bajo la poca expertise técnica que tenían los municipios, trataban de hacer lo mejor que podían. Muchas veces influenciados por las empresas que todos los días tocan la puerta y dicen que tienen la mejor solución del mundo y que este municipio lo necesita. Por lo tanto, nos dimos cuenta que estas cosas de estar licitando con los municipios era un gran problema. Elegir el proveedor adecuado sin saber cuáles son las características técnicas que tiene que ir, era un gran problema. Entonces, dentro de este proyecto aparecieron una de las primeras bases, por decir así, habían otras bases ya dando vuelta, pero aparecieron las primeras bases del concepto que estamos trabajando hoy en día. Y como les decía, alrededor de 1.000 millones de pesos costó este proyecto. Los resultados, ¿ya? Y acá hay un poco más de reflexión después de esto. Se ahorró energía porque cambiamos tecnología de sodio que había antes a LED, ahorros de facturación. Hace pocos días atrás, espero que no está acá la persona de San Clemente, pero hace unos días atrás hablé con la persona, me dijo, mira, sí, nos ahorramos, lo hemos estado dando unas vueltas con el tema de facturación, nos ahorramos alrededor de un 40% aproximadamente, con lo que tenían antes y lo que tenían ahora. Mejoraron claramente los niveles de iluminación, parte de las fotos que les estaba mostrando y el video que quise mostrar y que no funcionó. Una cosa importante, la telegestión, más allá de permitirle modular los niveles de iluminación, en este caso una de las mejoras que se pudieron apreciar o palpar más rápidamente fue que mejoró la disponibilidad de servicio, ¿ya? Si bien esta tecnología tiende a fallar mucho menos, no quiere decir que no hay falla, tiende a fallar mucho menos. El concepto que se aplicó acá me permitía identificar claramente qué luminaria y en qué lugar estaba funcionando o no funcionando, además de poder hacer un montón de otras cosas más. Pero esto me permite identificar, es decir, tener una respuesta igual reactiva frente al fenómeno, pero la información me llega directamente a través del sistema. Y eso genera un beneficio, porque no me tengo que dar la vuelta que le estaba comentando hace un rato, de que la señora tiene que llamar, o el caballero, quien sea, tiene que llamar, y si es que llama. Porque muchas veces pasa mucho tiempo y las personas no llaman, le pegan hasta el poste para ver si funciona o no funciona, pero no necesariamente se arregla el problema. Entonces, ¿qué hay acá? Una mejora de disponibilidad del servicio. Es decir, hay una respuesta mucho más rápida. Y finalmente, también hay un personal municipal más capacitado. Ahora los municipios entienden lo que tienen, saben dónde está, saben cómo funciona, incluso les permite a futuro, si es que están subcontratando este servicio, tener claridad de qué es lo que necesitan, ¿ya?
Hay un caso muy conocido de una comuna por acá que decía que tenía muchas luminarias, compró las luminarias que creía tener y después le sobraron esas luminarias, el delta que realmente tenían. ¿Qué hicieron con esas luminarias? Bueno, no sé, pero es grave no saber lo que tú tienes, ¿ya? Bueno, dentro de este personal municipal capacitado les permitía tener una herramienta en línea, visualizarlo desde cualquier parte, todo. Genial, fantástico. El concepto de telegestión, a pesar de que se demoró, este era un proyecto piloto, se implementó, pero finalmente terminó siendo o estando 100% operativo después de 6 meses. Los primeros meses que había un problema de conectividad, que había un problema de que no funcionaba la antena, tuvieron que poner otro repetidor. Hay un problema que viene a futuro que tiene que ver con la comunicación, porque esto está asegurada la comunicación creo que 2 años. Después, ¿quién va a pagar los costes de comunicación? ¿Cómo va a funcionar? Hay hartas cositas que están dando vuelta acá. Pero bueno, se demoró 6 años en la marcha blanca, por decirlo así, hasta que funcionó. Y la pregunta fue, bueno, ¿y qué tal funciona el sistema de telegestión para la persona del municipio? Me dice, genial, yo ahora desde mi casa, tenemos un centro de operación, donde sea, puedo visualizar lo que está pasando. Genial, esto es lo que les comentaba yo, la disponibilidad, saber qué punto está bien. Oiga, ¿y ustedes han modificado algún parámetro? ¿Han jugado con las potencias? ¿Tienen un plano? No, la verdad es que no. Quedó programado para estar doble nivel de potencia en algún momento, la programación inicial, pero más allá de eso no se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, no hay necesidad. El municipio no necesita hacer eso. De estos 2000 puntos, si con suerte tienen algunas festividades durante el año, que pueden ser 3, 4 al año, normalmente se hacen en ciertos lugares, en las plazas, en algunos, pero no necesitan estar jugando con toda la luminaria de la ciudad varias veces al año. Lo que pasa normalmente es que estos vienen o con driver programable, que después de cierto rato funcionan o no funcionan, funcionan con fotocelda, reloj astronómico o cualquier otro sistema que son bastante confiables. Claro, uno podría decir, ya la fotocelda necesita mantención o el reloj astronómico hay que estar manipulándolo de alguna manera u otra, pero costo-beneficio es algo que los municipios tienen que transar, porque el sobrecosto que nosotros por lo menos hemos estado viendo con incorporar telegestión no es menor. En algunos casos llega a ser hasta 1/3 de la inversión inicial. Entonces, la pregunta, y por eso les decía un poco más reflexivo, la pregunta es, ¿qué falta? ¿Por qué el ministerio o por qué nosotros decidimos no seguir haciendo telegestión? Porque suena súper interesante y no estamos diciendo que la tecnología no funcione. Lo que falta, en el fondo, es la claridad de la necesidad. Si un municipio no tiene necesidad de controlar su alumbrado con un sistema que pueda monitorear o gestionarlo del 0 a 100 5 veces al día o lo que sea, si no tiene la necesidad, quizás ese tipo de tecnología o ese tipo de prestación que tenga el sistema no es necesario. Cuando yo determino mi necesidad, puedo determinar bien qué es lo que voy a comprar y puede que la solución planteada acá no era la que se ajustaba a mi necesidad, podría ser otra. Y vuelvo a recalcar, acá no es un problema de que la tecnología funcione o no funcione. Probablemente la mayoría de las, digo mayoría porque está partiendo también esto, la mayoría de las cosas que están ofreciendo deben funcionar en algún rango. Bien, más o menos, pero deben funcionar. El tema es que no necesariamente los municipios necesitan esto. Y menos municipios que no tienen ni siquiera claridad de cómo van a operar su sistema. Y eso es lo que nosotros hacemos la reflexión. Además de que contratan cosas que no necesitan o que podrían estar sobredimensionadas para su realidad, es que si no teníamos la claridad de lo que estamos viendo acá con respecto a las normativas, podría contratar algo que me amarra un proveedor. ¿Y qué pasa si después yo no le compro algo? Por ejemplo, se me vence la licencia del software y el municipio por X razón no tiene cómo contratar o comprar nuevamente la licencia del software del único proveedor que hay, o se va del país el proveedor, que ya también nos pasó dentro de la ejecución de esto. ¿Qué hago como municipio? ¿Me voy a quedar sin el alumbrado? ¿Me va a dejar de operar o qué voy a hacer? Eso tampoco puede pasar, porque el alumbrado es un bien de primera necesidad dentro de las ciudades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos falta? Nos falta entender que si no hay una necesidad del municipio, si no tiene un programa para incorporar estos conceptos de telegestión,
entonces no tiene ningún sentido comprarlo. No quiere decir que a futuro no lo necesite. Es decir, nosotros hoy en día estamos dejando la capacidad instalada dentro de los proyectos, en algunos estamos, no todos, dejando la capacidad instalada para que a futuro, si el municipio considera o va a incorporar un protocolo de operación distinto al que ya tiene, con programación estivales o no estivales, cambiando, haciendo cosas más interesantes, bueno, incorpórelo, puede haber un delta, con normativas que nos permite pedir una oferta a varios proveedores y no solo uno. Y eso nos marca, y eso hace una cosa diferente, ¿ya? Y en este sentido, para que esto pueda realizarse, falta más una planificación urbana y un desarrollo de mecanismos de decisión dinámico. La gente misma sabe lo que necesita, los mismos municipios tratan de recoger esto, pero tiene que llevarse a la práctica. Cómo va a funcionar, de qué manera, y por eso es tener en cuenta más o menos cómo están los distintos actores funcionando. Finalmente, no sé si vamos a poder ver el video nuevamente, pero finalmente quiero mostrarle que el concepto de incorporación de tecnología no se limita, o el concepto de Smart City no se limita solamente a telegestión. Hoy en día nuestra visión de ciudad inteligente es incorporar tecnología a las ciudades de acuerdo a las necesidades o las problemáticas que están teniendo, donde podemos proveer no tan solo iluminación pública inteligente, sino que también hay energía bajo control, consumo inteligente, ya han visto los medidores inteligentes dando vuelta en algún otro lado, red inteligente, la generación distribuida, todo está funcionando en un mismo sistema, ¿ya? Estacionamiento inteligente también, hay varias cosas más que están dando vuelta. Al final hay un tema de un ciudadano conectado, edificios inteligentes, hay muchas cosas que están dando vuelta, y si no tenemos una visión global, vamos a tener al área de alumbrado comprando una tecnología, armando toda una red para su sistema de telegestión, mientras el área quizás de seguridad va a armar su red para cámaras de televigilancia, mientras otro va a estar armando otro tipo de cosas, y al final nos vamos a llenar de muchas cosas que no van a operar entre sí. Esto es solo una muestra de lo que se pueden hacer en las ciudades dependiendo de las necesidades y las prioridades que tiene cada uno. Y el mensaje acá es, bueno, podemos hacer cosas súper interesantes, sí. La tecnología anda dando vueltas, sí. Los resultados de este piloto fueron grandiosos desde el punto de vista del beneficio y el recambio y el aprendizaje que recibimos, pero la tecnología por tecnología no es el fin. Acá lo importante es determinar clara cuál es su necesidad y en base a eso ver cuál es la mejor opción, porque muchas veces hay opciones más baratas, ¿ya? Así que con eso concluyo mi presentación. Las preguntas vienen después, así que... Muchas gracias, Paul, por tu presentación. Ahora vamos a invitar a Robert Chag, quien va a presentar el proyecto de recambio de alumbrado público San Clemente con telegestión. Él pertenece a la división de la eficiencia energética de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar de la experiencia de cómo fue ejecutar el proyecto de San Clemente desde el punto de vista de la agencia. Primero, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética es una fundación de derecho privado, es un organismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la eficiencia energética que recibe financiamiento público y privado. La CHE tiene como misión promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando tanto a nivel nacional como internacional iniciativas público-privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. Aquí, para dejar bien claro, la agencia es una institución privada. Sí funciona con mucho financiamiento de parte del Estado, pero se mantiene privada. Bueno, San Clemente. Este proyecto se enmarca en el programa de reemplazo de 200.000 luminarias en un periodo de 4 años. Se constituyó como proyecto piloto de recambio de luminarias de alumbrado público por luminarias LED que integran telegestión punto a punto. 2.104 luminarias en total en la zona urbana y precio estimado por luminaria instalada 475.000 pesos. Tiempo de fabricación e importación 2 meses, tasa de recambio 25 luminarias por día hábil, plazo total 180 días de ejecución. El contexto geográfico, nos encontramos en la región del Maule, comuna de San Clemente, eso es San Clemente Vista Aérea,
Y eso es una foto de la plaza que está al frente de la municipalidad. Está a 20 kilómetros desde Talca a la frontera. Ya viendo lo que había inicialmente, aquí tenemos el mapa de la comuna, el sector urbano, con una clasificación de calles. La clasificación realizada por el municipio en este caso, le pedimos a ellos que nos indicaran cómo estimaban que se usaban sus calles. Y aquí nos indicaron calle principal, que sería la Huamachuco o ruta 115, más algunas hacia el centro. Calle secundaria y pasajes, finalmente. El marco en el que nos encontrábamos eran estas luminarias instaladas de 70, 100 y 150 watts, principalmente las de 150 watts aquí en Huamachuco, la mayoría, como pueden ver, de 70 watts. Y utilizando el reglamento nosotros tradujimos esto a la clasificación P2, P3 y P4. Lanzamos la licitación, llegaron varias ofertas, se adjudicó la oferta de AIMCO que nos ofrecía la luminaria Schroeder TCO1 con estas potencias, 36 watts, 51 watts, 70 y 107. La de 70 tuvo que ser programada para operar a menor potencia debido a que estaba en terreno, resultó que sobreiluminaba, así que decidimos controlar ese efecto. Aquí podemos ver que la mayoría de las luminarias están en esta potencia. Estas reemplazaron luminarias de 70 watts, pero en pasajes. Ya tenemos que pensar en una calzada de 3 metros, nada más que eso. La mayoría de las de 70 watts se cambiaron por potencias de 50. Ya esa fue la razón de recambio. Algunos componentes de la luminaria, bueno, la tapa del compartimento eléctrico está por arriba. El óptico no es una tapa propiamente tal, pero se puede desensamblar por abajo. Sellada, me parece que estas tienen IP66. Aquí podemos ver el driver, algunos elementos de protección, conexión y, bueno, lo principal, el driver, elementos de protección de sobretensión y el resto ya accesorios. Eso sería. Bueno, aquí no se ve como disipador propiamente tal, pero las luminarias LED sí tienen un tema técnico térmico muy importante. Tienen que disipar mucha energía, no tantas como las incandescentes, claro, pero la temperatura disminuye su vida útil, así que es importante que el diseño tenga considerado este efecto. Por abajo, bueno, tenemos la unidad óptica, el brazo, que tiene una fijación que puede ser horizontal o vertical. Y muy importante que tenga esta opción, esta la pedimos por licitación, que los elementos puedan ser recambiables, que no haya que sacar la luminaria entera solo porque se quemó una placa LED, ¿cierto? Aquí dice IP66 y K08, que es la resistencia a los impactos, es decir, resiste piedrazos de gran magnitud. Esta es el panorama inicial, calle Huamachuco, la principal, foto antes, foto después. Aquí claramente se nota una gran mejora, pero hay que ser justos, estas luminarias SAP estaban llegando al fin de su vida útil, ¿ya? Después de 10, 15 años ya no se les podía pedir mucho. No obstante, cuando estas luminarias alcancen la vida que tenían estas luminarias en su momento, aún así van a iluminar más. ¿Por qué? Porque tienen una vida útil mayor. Aquí estábamos haciendo las mediciones de verificación de los niveles lumínicos. Ahora ya entrando al sistema de telegestión propiamente tal, era un sistema punto a punto para cada luminaria, es decir, cada luminaria podía telegestionarse de forma independiente. Acceso a internet por cualquier dispositivo que posea conexión. ¿Ya? Este sistema es una plataforma web que se accede desde el celular, computador,
Comunicación inalámbrica o alámbrica, eso fue lo que se solicitó. Al final llegó un sistema inalámbrico, uso de concentradores por circuito o por zona. Funciones: control de encendido y apagado, control dimming, medición de parámetros eléctricos, alarmas de falla, generación de informes y garantía de 5 años. Aparte de la garantía, durante este periodo de 5 años se solicitó que se financiara cualquier gasto de operación que tenga este sistema. Llámese la conexión de celular, si es que tenía, en este caso sí tiene, que sea pagado. El sistema finalmente fue este, se llama sistema outlet, donde cada luminaria está conectada inalámbricamente a un concentrador. El concentrador a su vez se conecta por vía celular a la red internet, específicamente a un servidor de outlet. ¿Ya? Este servidor de outlet es accesible a través de cualquier computador, cualquier celular. La potencia de transmisión de cada sistema, en este caso los lucos a través de la antena, que son los sistemas que van instalados en cada luminaria, tiene una potencia de 2 miliwatts, alcance máximo 100 metros. Máximo 150 luminarias por seco, los secos son los concentradores. Recomendado 120 luminarias por seco. ¿Por qué? Por en caso que la municipalidad quiera extender sus redes, hacer un recambio y poner en vez de una que originalmente había, poner 2 luminarias, se puede conectar al mismo seco. En San Clemente, en este caso, el promedio eran 123 luminarias por seco, se instalaron 17. Una herramienta que trae este aparato, que es el controlador propiamente tal, el que se preocupa de la comunicación, es control de intensidad de la iluminación por sensor de movimiento, el cual no se implementó. Originalmente no estaba contemplado en el proyecto, pero si la municipalidad lo decidía, podía comprarlo, instalarlo y funcionaría. Los elementos de telegestión. Tenemos el seco, ustedes los podrían ver en los postes en una caja, o sea, mucha gracia no tienen desde la perspectiva de un usuario del alumbrado público. La luminaria por dentro se le agrega a este dispositivo, al lado del driver, conectado por un cable a la antena. La antena solo se encarga de hacer la conectividad. El sistema de conexión específicamente es el llamado Zigbee. No sé si lo han escuchado, pero es bien conocido en varias aplicaciones, incluso en autos a control remoto. Se utiliza mucho, es un sistema que funciona con poco uso de energía y permite transmitir pocos datos, ¿ya? En este caso, para la telegestión, estamos hablando de mensajes como apágate, préndete, baja la potencia. El mensaje más largo es, no sé cuál será el más largo, o te solicito todos los datos de consumo, de operación, o una línea entera de programación para un día específico. Pero ese es el nivel de datos que se están transmitiendo, no es mucho. El protocolo base es el IEEE 802.15.4, que es para transmisiones de baja potencia. La ventaja de este sistema es que es simple, bajo consumo, baja radiación. Se utiliza harto también en medicina, por el mismo tema, por baja radiación. Desventajas: bajo ancho de banda, es decir, si queremos conectar una cámara de video y tratar de transmitir un video en vivo por esto, imposible, ¿ya? Baja tasa de transferencia de datos, por lo mismo, 250 kilobytes por segundo. Bajo alcance, limitado a 10-100 metros sin obstáculos. Esto, sin obstáculos, en la práctica puede parecer simple, pero cuando estamos hablando de zonas ya más externas a la comuna, como ya en la periferia de la zona urbana, nos encontramos con vegetación que crece sin control, que tapa la luminaria, tapa la antena y ya esa luminaria ya no se conecta, ¿cierto? Ahora, la otra ventaja que tiene este sistema es que cada luminaria se conecta con la luminaria que tiene cerca. Se puede conectar con 2, 3, 4 luminarias, depende de que tenga a su alcance.
Es decir, si falla la conexión entre dos luminarias, esta luminaria se comunica con esta a través de la otra vecina, o esta vecina elige la forma más rápida y eficiente de llegar. Eso le da robustez al sistema. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un seco que se conecta a las luminarias cercanas, estas a su vez a otras luminarias, y se forma una malla. Bueno, eso ya lo dije. Cifrado de datos bajo el protocolo Advanced Encryption Standard, o sea, tiene sistema de protección de datos. Ejemplos de aplicación: domótica en el hogar. Aquí vemos que prácticamente podemos poner eso en todas partes de la casa. Dispositivos médicos, ya lo mencioné. Interruptores de iluminación. Control de procesos industriales. En la industria también se utiliza mucho este sistema. Ahora, cosas prácticas de la implementación. Luminarias se instalaron con perfil de potencia preprogramado, es decir, al inicio fue un recambio típico de luminarias donde la luminaria ya venía programada con su reducción de potencia en el driver. Después se fueron agregando los concentradores y se fueron adheriendo estas luminarias asociando al respectivo seco. Inicialmente funcionaron como luminaria con driver de doble potencia. Ahora, quizás algo que le pasa a muchos es la expectativa de que la reacción del sistema de telegestión debiera ser instantánea. Como aprieto el botón en mi celular y se apagó. Eso pocas veces ocurre. El tiempo de espera normal es de 1 minuto, incluso 10 minutos, ¿ya? O sea, este no es un sistema para tener algo instantáneo, es para básicamente cómo se opera un sistema de alumbrado público. No importa si de aquí a 1 hora está en el nivel que yo quiero, sino que va a estar en algún momento, y eso es lo que me interesa. Eso es lo que interesa con este sistema. Entonces, sistema optimizado para la necesidad real del alumbrado público. Un sistema que responda en tiempo real va a ser más caro, tenemos que estar conscientes de eso. Al principio teníamos fallas de comunicación o comunicación intermitente. Esto ocurría principalmente en circuitos radiales, por ejemplo, una calle larga donde las últimas 3 luminarias no solo no tenían por dónde más salir que esas 3 luminarias, sino que alguna de esas estaba cubierta por un árbol. O, no sé, un poco más lejos, 50, 60 metros, dentro del rango, pero igual dificultando la transferencia de información. Otro tema en zonas urbanas que hay que tomar en cuenta es que hay mucha interferencia electromagnética, muchas comunicaciones sucediendo al mismo tiempo. En este caso nos encontrábamos que la señal de celular tenía una saturación importante entre las 18 y 22 horas. Realizamos pruebas de respuesta del sistema. Aquí tenemos la identificación de la luminaria. Si mal no recuerdo, el primer número es el circuito, el segundo número es la luminaria dentro de ese circuito. El comando, apagado, encendido, apagado, etcétera, elevación potencia al 100%, la hora a la que se hizo el comando, la hora de respuesta, minutos de diferencia, y finalmente cuando vimos en la plataforma que se actualizó el estado de esa luminaria. ¿Ya? Aquí, bueno, lo primero que pueden observar es que la plataforma tiene una tasa de refresco menor. Esto muchas veces se programa de esa forma para no sobreexigir a los servidores o al mismo sistema de telegestión, ¿ya? No tiene mucho sentido estar pidiéndole cada 5 minutos que se refresque la plataforma, ¿ya? ¿Para qué? Necesitaríamos un sistema más caro y estresaríamos el sistema. Lo segundo, aquí tenemos, bueno, algunas situaciones en donde no hubo respuesta. Esto fue al inicio, cuando estábamos probando, estábamos haciendo la recepción de este proyecto. Otro que de repente habían tiempos de respuesta mayores a lo esperado. Si se fijan, está dentro del periodo donde hay cierta saturación de las comunicaciones.
pero ya hay situaciones en las que los tiempos son más que aceptables. Aquí, en particular, nos tocó que estábamos haciendo la recepción definitiva del proyecto, haciendo estas pruebas también, prendiendo y apagando luminarias, y en paralelo estaban haciendo las mediciones lumínicas. Y ya eran pasadas las 12 de la noche, o sea, las luminarias ya habían bajado su intensidad, de acuerdo a lo programado, y nos llama el equipo que estaba haciendo las mediciones: hoy estamos en la calle Huamachuco y vamos a hacer las mediciones, necesitamos subir la potencia. Mandé la señal, nos subimos al auto, partimos para allá. Un minuto después íbamos por Huamachuco y se vio como se le vio la potencia de toda la avenida. No obstante, después hubo una situación de no respuesta. Algunas cosas que se vieron, por ejemplo, el 9 de julio del 2015, que fue el año de ejecución del proyecto, tenemos a las 14 horas 8 nodos perdidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no encuentra el nodo, ¿ya? Esto puede pasar por muchas condiciones. Tenemos una gráfica de cómo varía eso a través de diferentes días. Está el 9, el 10 y el 11, creo que llega hasta el 12. Y bueno, después vimos a las 18 horas aquí, esto ya puede haber sido, el circuito 100 se observa de ser desenergizado. Puede ser que el sistema de telegestión está avisando de que un tablero, la protección de un tablero se activó. Otra visualización de la plataforma, tenemos a las 7:40 el parque encendido y a las 8:30 el parque apagado. Aprendizaje es la orientación de la antena del Luco. Puede ser decisiva para la calidad de la conexión inalámbrica. Hubo un caso incluso que se tuvo que cambiar la antena por una con mayor capacidad de recepción. Selección de canal, 14 canales. Este sistema funciona en una banda donde hay muchas transmisiones ocurriendo al mismo tiempo. Para eso hay diferentes canales donde dentro de la misma banda puedes seleccionar el ancho de banda que menos interferencia tiene. Poda de árboles muy importante. Ahora, beneficios: nosotros usamos la telegestión durante el proceso de revisión para la recepción definitiva y demostró ser muy útil. O sea, podíamos ir directo a los puntos donde nos mostraba el sistema que algo estaba pasando y efectivamente había algún problema. El sistema de encendido actual, no sé si lo habrán cambiado el encargado municipal, pero en ese momento era por reloj astronómico programable en el sistema de telegestión y perfil de potencia. Todo eso quedó operativo. Otras configuraciones operativas también, como alarmas, informes periódicos, todo eso quedó funcionando. Los resultados calculados: tenemos 56% de ahorro energético asociado a recambio de luminarias y perfil de potencia variable, ¿ya? Y ahorro económico asociado a reducción de consumo y optimización de tarifas, 63%. Aquí no estamos hablando de la gestión misma de la telegestión, porque no sabemos, depende cómo se use, pero sí estamos hablando de que cambiamos la luminaria, sabemos que consume menos, y la programamos para que funcione a cierta potencia durante el día. Otra cosa muy importante: optimización de tarifa. La tarifa BT2, ajustar la potencia, algunas veces de una BT1 pasar a una BT2 o viceversa. Eso sería todo. Muchas gracias, Robert. Ahora iniciamos la última fase, que es de las preguntas. No sé si alguien tiene consultas para los expositores. Hola, buenas tardes. Alejandro Villarroel de Quillota. ¿Cómo incide lo adicional a las lámparas propiamente tal? O sea, lo que hoy día tenemos en postación, en todo el alambrado, todo lo adicional a la lámpara, ¿cómo incide? ¿Es necesario hacer un recambio de esto
porque tenemos, si las lámparas son antiguas, bueno, todo el resto es antiguo. Gracias. Bueno, lo primero, nos encontramos muchas situaciones de ganchos que estaban cerca de la media tensión, ganchos que estaban utilizando puntos de apoyo del sistema de telecomunicaciones o incluso de la distribución eléctrica. Temas como esos no los intervenimos, o sea, buscamos la solución para hacer el recambio sin tener que intervenir todo lo que es telecomunicaciones, distribución eléctrica, etcétera. Ahora, más que eso, no incidió. O sea, una vez que solucionas el tema de cómo pongo el gancho, la luminaria va sobre el gancho y no le afecta. Ahora, si hablamos de un sistema de comunicación por hilo piloto, ahí podría ya haber más problemas. No sé cómo será en ese caso. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Marcelo de Rancagua. Tengo una consulta que, de acuerdo al marco del proyecto de San Clemente, una etapa que tú no tocaste, que me interesaría saber, el tema de la capacitación. Quiero que me cuente un poco cómo fue la capacitación en la municipalidad. Motivo que a mí me ha tocado encontrarme con municipalidades que tienen, disculpa la expresión, gente que no está apropiada para el tema de la telegestión. ¿Cómo tú lo aborcaste? Bueno, en nuestro caso en particular, San Clemente ya tenía un encargado municipal del alumbrado público. Eso yo creo que facilita mucho las cosas. Si se van a embarcar en un sistema de telegestión, yo creo que mínimo tener a alguien dedicado a este sistema. Ya, partir de esa base. ¿Cómo enfocamos la capacitación? Bueno, desde mostrarles todo el funcionamiento básico de la luminaria, la mantención básica, cómo está, qué tenía adentro, explicar cada componente. Hubo una componente muy fuerte de operación de la telegestión. O sea, fue una capacitación de 8 horas donde al menos 4 fueron solo telegestión. ¿Ya? Y bueno, y el otro componente que incluimos es el tema de la garantía. Nosotros para este proyecto pusimos 8 años de garantía para las luminarias, 5 años de garantía para la telegestión. Y cómo operaba esta garantía fue materia de esta capacitación también. Ahora, un tema importante es que las empresas, los proveedores de esta tecnología muchas veces ofrecen el asesoramiento posterior. Es decir, si tienes alguna consulta, siempre te suelen acompañar. Sobre todo porque es una tecnología que no se conoce mucho. ¿Ya? Buenas tardes, Patricio Casanueva de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Consulta, ¿cómo aseguras tú que la comunicación no sea violada, ya que estás ocupando protocolo GPRS para transmitir los datos, y que nadie se te meta a boicotear el tema del alumbrado público, que es súper sensible en una comuna? El caso mío, que en San Pedro de la Paz tengo sectores que son muy vulnerables. ¿Cómo aseguras que la comunicación no sea violada para que no tengas sabotaje en el sistema de alumbrado público? Eso es uno. Y lo otro, ¿por qué mezclar dos tecnologías? Si estás trabajando con Zigbee, no entiendo por qué tienes una comunicación inalámbrica y después transformas a datos. No. Bueno, lo primero es que voy a empezar al revés. Mezclamos dos tecnologías porque una se aplica para la comunicación local, para que esta red se forme. Si solo pusiéramos comunicación de celular de cada punto lumínico, serían 2104 celulares que hay que pagar. O sea, obviamente es un plan de datos mucho más barato, pero aún así son 2104. Por eso utilizamos esta conexión local de menor energía, además consume menos, que se concentra a un solo celular. ¿Ya? Por eso la mezcla. Ahora, ambos sistemas tienen sus propios protocolos de seguridad. El concentrador tiene los
protocolos propios de toda la comunicación celular. ¿Ya? O sea, es tan intervenible como tu propio celular. Por su parte, lo que son los Zigbee tienen un protocolo de seguridad también. El detalle no lo manejo, pero sí no es directamente... No es que por conectar dos cables vas a saber qué está pasando por ahí o lo vas a poder intervenir. ¿Ya? Marco Saraya, jefe de laboratorio de Lenor Chile. Mi consulta respecto a don Ernesto, que es representante de la SEC. La consulta es respecto a que una fotografía que presentó la agencia CERTO, que se están incorporando nuevos dispositivos dentro de la luminaria. Mi consulta abarca más si en el momento de hacer una certificación de la luminaria pública deberían estar contemplados en el tipo, ¿cierto?, este nuevo dispositivo de comunicación. Para hacerla cortita, sí. O sea, creo que en la presentación lo dije, digamos que cuando la certificación que tenemos de seguridad, tanto para lo que son las luminarias, el P509, creo que 507, perdón, y proyectores de área, que es el 519. Claro, entonces si cuando se incluyan todos estos nuevos dispositivos, las luminarias indiquen que van a tener todos estos dispositivos, se va a tener que aplicar el protocolo de seguridad correspondiente para certificarlas con el uso del domo, que normalmente se llama, que es captador o emisor de datos. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Palma, de la comuna de Limache. La consulta es respecto a los proyectos que se están haciendo de eficiencia energética. En algunas comunas el alumbrado está a cargo de las distribuidoras o en algunos casos de las municipalidades. ¿Cómo se aborda el tema cuando el alumbrado está normalizado, cuando está medido o no está medido, para que realmente se vea la eficiencia, digamos, o el ahorro? Porque en algunos casos se pueden instalar 1000, 2000 lámparas LED, si no está normalizado el alumbrado, si no está medido, el ahorro no se ve. Sí, digamos, la parte lumínica, que lo primero que recibe la persona es la lámpara, pero no así el municipio, que muchas veces ha pasado que no se representa, digamos, la economía en el ahorro. Bueno, la verdad es que el gran problema que tenemos actualmente, ya no es menor el concepto de que las luminarias estén conectadas a la red directamente, o esté medido o no esté medido. Es una gran problemática porque al hacer estos recambios lo que estamos haciendo es reducir potencia, ¿ya? Y muchas veces esto es una pelea enorme que se tienen con la distribuidora, porque de dónde sale este cálculo de la luminaria que no tiene medidor, cómo lo hicieron, de qué manera. Es algo que hemos trabajado uno a uno en los casos. Tengo entendido, no sé si Ernesto ahí me puede apoyar un poco, pero tengo entendido que esto debería estar normado de alguna manera, el tema de la tarificación de la luminaria desde el punto de vista de que debería haber un contrato o algo, ¿ya? Debe existir algo porque el cobre... Pasa lo mismo allá, nosotros hicimos una normalización y nos costó 98 millones de pesos de matches, y resulta que nos ha costado, y nos ha costado mucho que la empresa distribuidora, en este caso Chilquinta, pueda reconocer ese efecto. De hecho, nosotros tuvimos que hacer la instalación de los medidores, siendo que como empresa distribuidora ellos han hecho el empalme, no, lo estamos haciendo nosotros para que nosotros poder demostrarle que nosotros esto es lo que vamos a consumir y esto es lo que debíamos pagar. Entonces ha costado mucho poder hacer eso, siendo que nosotros estamos pagando el proyecto de normalización. Por eso, el recambio de nosotros hicimos un recambio de 1500 lámparas, el cual nos está reflejando el ahorro. Entonces, para que lo tengan claro en algunas otras comunas, lo que está pasando y que la distribuidora se hace los lesos con respecto a eso, porque no está normado. Sí, la verdad es que es parte de la problemática y el tema es... el recambio de tecnología va por sí solo, si no se hace el tema de la tarificación o se revisa el tema del contrato con la distribuidora, no necesariamente funciona, ¿ya? En particular cuando no está medido, ¿ya? Y dependiendo del tipo de tarifa que tiene. Nos ha tocado varios casos donde el alumbrado no está medido, ¿ya? Incluso está conectado directo, y nos hemos encontrado en el caso con Enel, que se ha ido a hablar con
con ellos y ver que han salido contratos que nadie sabe de dónde es, con una potencia teórica, con unos factores de pérdida y un montón de cosas más que incluso a la distribuidora se le dice, mira, reduje potencia y ahora quiero que me reajustes por último la fórmula. Y en estricto rigor ellos dicen, bueno, pero las luminarias las puedes modificar con potencia. ¿Quién me asegura que no vaya a estar usando más energía? Es una pelea que está bastante constante y no ha pasado varias veces. Hay que atacarla de alguna manera, hay que conversarla con las distintas partes. Nosotros nos hemos tratado de sentar con las dos partes y tratar de llegar a algún consenso, pero más allá de eso no tengo más antecedentes. No sé si, Ernesto, tú tienes alguno cortita. Mira, en realidad esa materia no es competencia de la SEC, pero dentro de la experiencia que nos ha pasado, que nos ha tocado vivir, es una materia, como dice Paul, no está regulada. Hay una serie de zonas grises o de indecisiones en el alumbrado público. Por ejemplo, los postes. Si yo le pregunto a los municipios, ¿quién es el dueño de los postes del alumbrado público? ¿El municipio o la distribuidora? Y si el municipio es el dueño de los alumbrados públicos, ¿por qué los apoyos de postes se le pagan a la distribuidora y no al municipio? Pregúntenos. O sea, no es que esté cuestionando. Lo que estoy diciendo es que hay muchas zonas grises. Dentro de esa zona gris está todo lo que es el tarifado, la tarifa. Está todo lo que es el contrato. Hay municipios en los cuales los contratos son tan antiguos que no existen. O nadie los conoce, o se sospecha que los tiene la distribuidora, pero como no les conviene presentarlos, no los presentan. El tema también del factor de los factores de pérdida. Hay por ahí un documento que está hecho en papel roneo. Yo creo que los más antiguos sabemos qué es lo que es el papel roneo, ya que se utiliza para los factores de pérdida, ya que tengo entendido que el cálculo de Chilectra, cuando Chilectra era estatal, y esos son los que se utilizan, y también se utilizan para lo que son los luminarias LED, que obviamente tienen factores de pérdida distintos. En estas zonas, cuando son ambiguas, ustedes no tienen claro, lo mejor es levantar una carta, porque en Chile somos buenos para hablar y oye, esta cuestión, que aquí, que allá, que esto, que otro, hacer una carta, la presentación a la empresa, el reclamo, como usted que denuncia, como ustedes quieran llamarlo, la distribuidora va a estar obligada a darle una respuesta por escrito. Si esa respuesta por escrito no les satisface, toman las dos cartas y se la envían a la SEC, y la SEC se pronunciará si es materia de su competencia o no. O a la Comisión Nacional de Energía, que es la que regula todo el tema de las tarifas, ¿ya? Porque estos temas yo los vengo escuchando años de años, y siempre pasa lo mismo. Porque en Chile somos dados para hablar y decir, oye, pasa esto, pero mándanos por papel, pues ten una respuesta por escrito. Y así tú vas al organismo competente para que determine o por último se levante el tema, ¿ya? Pero son materias que, como dice Paul, no están reguladas, y yo no podría asociar que todo lo que es tarifa estaría relacionado con la Comisión Nacional de Energía, ¿ya? Porque ellos son los que regulan las tarifas, por lo menos las tarifas residenciales, los valores del BNR que le llaman y todo ese tipo de cosas. La última pregunta, la última de todas. La última. Buenas tardes, mi nombre es Juan Salinas de la Asociación Chilena de Municipalidades. Dos preguntas en una. Para Paul, principalmente, que es el que está ahí en el ministerio. Si el programa inicial de alumbrado existe cierto consenso que ha sido exitoso, ¿hay alguna posibilidad de replicarlo? O sea, ¿se sabe algo de darle continuidad? Eso es una cosa. Y lo otro, no sé si se hizo el cálculo en el caso San Clemente, si esto no hubiese sido con financiamiento estatal, si no hubiese sido con financiamiento propio, con un modelo ESCO, ¿en cuántos años más o menos habría salido los cálculos para cancelar el proyecto, obviamente? Ahí te respondo las dos preguntas también en una pura respuesta. A ver, el proyecto, como dices tú, ha sido bastante exitoso, pero tiene una componente de que nosotros hemos puesto la inversión en la mayoría de los casos. Es decir, hemos subvencionado a los municipios y ellos se llevan todos estos beneficios, ya, a pesar de que ha sido más o menos difícil la implementación. Pero el concepto no flota así, pues no podríamos cambiar todo el alumbrado público del país a inversión del Estado, ¿ya? Sería muy difícil, vieron los montos, es bastante dinero. Entonces, lo que hemos estado explorando de alguna manera u otra es que estos ahorros que se ven tan atractivos empiecen a pagar parte de la inversión inicial, ya sea con modelo ESCO o algún otro modelo.
Lo que les puedo contar es que tenemos la intención de prolongar este proyecto y haciendo todos estos análisis de cuándo se podrían pagar o no estos proyectos si es que se pagaran solo con los ahorros. Nuestro análisis nos ha mostrado que depende de muchos factores, ¿ya? Pero proyectos de este tipo podrían pagarse entre los 8 años hasta... Allá voy. Desde los 8 años hasta los 15 años, incluso algunos más, ¿ya? ¿De qué depende principalmente? De la tecnología que tengan actualmente las comunas, ¿ya? Y el tipo de tarifa. O también la realidad del tema, si podemos cambiar o no podemos cambiar la tarifa. Entonces, ¿por qué hablo de la tecnología? Porque normalmente cuando tienen muy poca potencia, si uno lo lleva al reglamento, a veces las comunas están bajo iluminadas, están bajo el nivel necesario para cumplir con el reglamento. ¿Qué implica eso? Que al hacer el recambio, tú necesariamente tienes que subir el nivel para llegar a cumplir con este reglamento y de ahí ver la eficiencia sobre un caso hipotético como si estuvieses cumpliendo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el retorno a la inversión se hace mucho más largo, ¿ya? En el caso de San Clemente, y hablando de manera teórica, porque no lo hemos calculado en San Clemente, el caso de San Clemente tiene una componente alta de luminarias de 70 watts, con una vida útil que estaba ya vencida casi, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hiciéramos el recambio pensando en un modelo de pagarse por sí misma, nos daríamos cuenta que probablemente San Clemente en el estado inicial no cumplía el reglamento. Con esta clasificación que habló Robert del P2, P3, P4, probablemente no estaba cumpliendo con los niveles de iluminación. Entonces teníamos que hacer un proyecto que llegase a los niveles de iluminación necesarios eficientemente. Por lo tanto, lo más probable es que San Clemente se estuviese pagando sobre los 15 años, con los ahorros generados, probablemente. Ya hay que hacer el cálculo ahí necesario, pero es teóricamente lo que nosotros hemos analizado. Entonces, desde este punto de vista, nuestra proyección y lo que queremos hacer a futuro es tratar de hacer un modelo mixto o tratar de apuntar, si es que vamos a seguir financiando o apoyando a estos municipios que tienen escasos recursos, quizás pagarle el delta. Es una opción, es una opción. Es decir, si el proyecto no se paga solo, o no se paga en un periodo determinado, no sé, si no se paga dentro de los primeros 10 años, en lo que falte quizás lo podríamos poner nosotros para incentivar a los municipios a hacer el recambio de todas maneras para no endeudarse por más tiempo. Entonces, esa es la línea que nosotros queremos ver, es como una especie de cofinanciamiento. No sé cómo va a terminar porque eso depende de las elecciones, depende de muchas cosas más, pero nuestra intención es seguir apoyando esto porque creemos que es muy relevante y creemos que también es necesario que estos proyectos se empiecen a subvencionar por sí mismos. Entonces, pero la realidad actual, incluso con la equidad tarifaria y un montón de otras cosas más, nos dice que actualmente estos proyectos no se están pagando en menos de 10 años por sí solos, ¿ya? Hay casos, pero eso. No sé si habrá alguna otra pregunta, estaríamos cerrando. Ya, la última consulta. Paul, buenas tardes. Mira, Daniel Solís de Alción Innova. ¿Cómo les llega en este momento el proyecto de la norma 14908? El proyecto de norma, la 14908, que se está trabajando sobre alumbrado y telegestión, que se está trabajando con la comisión y con el Comité de Alumbrado Público. ¿No lo conoce? ¿No? ¿Todavía no llega? No, pero estuviste en algún momento presente en alguna de las comisiones técnicas, ¿o no? Que tiene que ver con lo que el INN en algún momento ha estado trabajando sobre este proyecto de norma que nos permitiría en algún momento entender cómo se podría gestionar el alumbrado. ¿No? Desconozco la norma. Ya. Y las normas que se han estado trabajando en Europa que tienen relación con la IEC. La IEC 14908 tampoco, ¿no? Ya. Mira, en términos generales. Disculpa, quizás la pregunta es otra. ¿Tomaron referencia sobre alguna norma internacional para poder aplicar este proyecto de telegestión con alumbrado? Cuando se hizo este análisis de qué es lo que queríamos hacer, nos encontramos con muchas normativas, ¿no? Hay varias tecnologías. En estricto rigor, tomar referencia sin tener claridad de que si hay mercado o no hay mercado, también hay una brecha que hay que también solventar. No podemos pedir una normativa si no hay mercado. El proceso de certificación, importación y un montón de otras cosas más requiere de harto tiempo y preparación de las empresas.
Hemos estado mirando el mercado, tanto para la gestión y para tanto las normativas, y necesitamos todavía seguir teniendo claridad, trabajar en este tipo de proyectos como lo estamos viendo con el INN, y estamos apuntando a tratar de profesionalizar un poco más todo el concepto de alumbrado público, y eso hace que de a poco vamos habilitando o generando las normativas y los otros temas correspondientes para poder tratar de ir tomando y generar las definiciones correspondientes. Hoy por hoy todavía estamos avanzando. No te digo tenemos alguna referencia en particular que queremos llegar. Estamos estudiando cómo hacer, y lo primero que estamos haciendo es hacer el recambio porque necesitamos generar los ahorros ahora. Después estamos en la siguiente etapa con el tema de telegestión, avanzando poco a poco en ello. No sé si ayuda un poco la respuesta, pero no hemos avanzado al respecto. Bueno, ¿aló? Para finalizar la jornada, quisiera agradecerle a Robert, a Paul, a Ernesto, que participaron activamente de estas fases de difusión del proyecto en sí, a nuestro profesional de normas, José Arredondo, quien fue coordinador del proyecto y trabajó arduamente junto a todo un equipo profesional por parte del instituto. Agradecer a ustedes también por estar presentes durante esta jornada, por su interés. Sé que muchos viajaron desde lejos, otros no tanto, para estar presentes en este seminario, así que en nombre del Instituto Nacional de Normalización les agradecemos su participación en esta jornada. Y adicionalmente, como información adicional, les vamos a enviar las presentaciones vía correo electrónico a cada uno de los asistentes para que puedan tener el material y revisar en detalle algunas cosas que no se profundizaron y que sí estaban contenidas en las ponencias de cada uno de los expositores. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.